Dios clamaba yo. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador. A su nombre gloria. ¿Puedes cantar conmigo? A su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador. A su nombre gloria. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos del Ministerio Arca de Gracia. Soy el pastor Joel Díaz de La Paz y estoy nuevamente aquí para pasar un tiempo orando juntos, estudiando la palabra y descubriendo verdades quizá ocultas por algún tiempo, pero que ahora están viniendo a la superficie para que podamos alimentarnos de ellas y ponerlas en práctica, porque los tiempos son difíciles, las amenazas están por doquier, pero los que confían en Dios están seguros, tienen paz y pueden esperar confiadamente en aquel que nos amó y nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a seguir estudiando porciones pequeñas y muy interesantes y muy densas del capítulo 24 de San Mateo, que ha sido el sermón profético por excelencia de Cristo. Aunque Él expuso diferentes profecías en sus prédicas, en sus enseñanzas, en Mateo 24 Él las abarcó todas, las que tienen que ver con el fin y las señales que indican el regreso de Cristo. Siempre estoy repitiendo el denominador común de este capítulo, que Cristo expresa este mensaje a partir de una pregunta que le hicieron sus discípulos cuando expresaron: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y ahí es cuando Cristo, aparte a los discípulos, a los líderes, a los apóstoles, les explica todas estas señales. No fue un sermón a una multitud, sino un mensaje específicamente dado a los discípulos. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija, nos aclare y nos amplíe las ideas que deficientemente damos como seres humanos, pero que sea el Espíritu el que las ponga con claridad en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud que nos has dado, a pesar de que tantas personas están enfermos y sufriendo. Tú nos has preservado con salud hasta aquí y te damos gracias. Y te pedimos también para esos que sufren, tu sanidad divina, tu misericordia y tu compasión como has tenido con nosotros. Estamos reconociendo nuestros pecados y nuestras iniquidades y te pedimos que nos perdones y que nos aceptes nuevamente en el reino de la gracia. Que tú nos des un espíritu de discernimiento para escoger entre lo bueno y lo malo y saber que nuestras palabras, nuestras acciones han de responder a las impresiones del Espíritu Santo. Oramos por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, oramos también por nuestra iglesia, nuestra congregación, que en medio de esta dispersión cada quien pueda mantener su foco en la palabra de Dios y su vista fija en las promesas del regreso de Cristo a la tierra. Estamos orando por aquellos que están enfermos, por nuestros enfermos regulares, y te pedimos tu sanidad, tu restauración. Tú eres un Dios que puedes
sanar a aquellos que claman a ti con fe insistentemente. Oramos por ellos y reclamamos de esas promesas las que son dirigidas a la sanidad y a la restauración divina. Padre, oramos por el mensaje de esta noche, que pueda ser entendido y explicado según tu voluntad y que pueda ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Nos ponemos en tus manos y esperamos tu bendición y tu presencia entre nosotros. Con todo respeto y humildad te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hemos visto en el estudio de San Mateo 24, vamos avanzando hasta el versículo 9 y 10, y voy a tocar el versículo 10 para usarlo como la esencia del mensaje de esta noche. En el versículo 9 de San Mateo 24 encontramos una expresión donde Cristo le dice a los discípulos, que son los líderes, que son los pastores, que son los predicadores, que son los apóstoles, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay una bienaventuranza que está en San Mateo capítulo 5, comienza el sermón de las bienaventuranzas, también se le dice el sermón de las 7 palabras. Este sermón de las bienaventuranzas, la última bienaventuranza dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Cristo le está dando este evangelio, este mensaje a sus discípulos, ellos ni sospechaban que cada uno de ellos iba a tener una muerte horrible, porque por causa de Cristo la persecución a los apóstoles, a los cristianos, fue muy sangrienta de parte de Roma, y ellos sufrieron la persecución y el martirio. Ahora, Cristo les está diciendo no solamente a ellos, sino a los predicadores del Evangelio de Jesucristo a lo largo de la historia, han sufrido persecución, aniquilamiento, martirio, asesinatos de toda índole. Las anécdotas más horribles y espeluznantes son las que se registran en algunos libros y a veces en secreto de los horrendos crímenes que han sido víctimas los pastores, los predicadores, los hombres de Dios, como dice Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno. Hoy mismo en Irak, en la India, en diferentes lugares del mundo, están persiguiendo, asesinando, matando a pastores, a ministros, a familias cristianas. Han quemado iglesias con la gente adentro adorando. O sea, siempre por causa de Cristo va a haber un martirio. ¿Por qué? Porque Satanás odia a los creyentes, odia a la gente fiel. Si tú eres un cristiano o un creyente de los que va a la iglesia y cuando sales de la iglesia te quitas el traje de oveja y te pones el de lobito y vas a hacer travesuras por ahí, Satanás no se va a meter contigo porque tú estás ganado para el infierno. Ahora, si tú eres de los fieles, de los que han hecho pacto con sacrificio, de los que han decidido seguir a Cristo, vas a tener oposición, vas a tener persecución y posiblemente te toque ir al martirio por causa de Cristo. Y dice el Señor: a ustedes los van a matar, a ustedes los van a echar en la cárcel, a ustedes les va a ir mal por causa de mi nombre. No vayas a pensar por esto que si tú un día estás en la cárcel porque robaste o porque cometiste un crimen, es una persecución. No, no es así. Es por causa de Cristo, por hablar del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿dónde es que se establece el control? ¿Cómo se localizan a los pastores? ¿Cómo se localizan a los creyentes fieles? ¿Cómo los perseguidores dan con las casas, los lugares, los refugios donde los creyentes están reunidos orando, estudiando la Biblia, a veces en secreto, en silencio? Por ejemplo, en Corea hay una persecución tremenda a los cristianos, pero a veces invaden las autoridades casas donde hay un grupo de 20, de 30 personas orando y los matan a todos, o los meten en la cárcel, o los llevan a campos de concentración
¿cómo es que dan con estas casas? Esa respuesta está en el versículo 10. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Miren, aquí tenemos dos tipos de creyentes. El creyente convencido de que es la verdad, que la Biblia es cierta, que Dios existe, que las señales se están cumpliendo, que la venida de Cristo será un hecho. Pero estas personas convencidas que no tienen testimonio, que no han hecho arreglos en su vida para ser fieles a Dios en todo. Hay personas que son fieles a Dios en una cosita o en dos cositas, pero en la tercera ya no pueden, o en la cuarta ya no pueden, y se pasan toda la vida. Por ejemplo, hay creyentes que son fieles en llegar a la iglesia a tiempo. Y cuando hay de ti si llegas tarde, cuando Él llegó a tiempo. Porque te va a mirar con mala cara o te va a regañar o va a decir, parece mentira, que usted que es el líder principal o que es el director de música o que es el director de jóvenes, parece mentira que usted esté llegando tarde. O sea, hay personas que son fieles porque tienen disciplina de llegar a tiempo. Y ellos creen con eso que son fieles a Dios. Sin embargo, son infieles a Dios al cumplir sus mandamientos. Son permisivos con los pecados que secretamente practican. O quizá tienen el defecto terrible de la envidia o del chisme. Sin embargo, son muy fieles dando las ofrendas, dando los diezmos. Hay otros que profesan la fe, pretenden ser grandes creyentes, pero nunca han podido entender el por qué hay que ofrendar, por qué hay que diezmar. O sea, yo no voy a estar ofrendando ni diezmando para que el pastor se coja el dinero. O sea, si el pastor, no sé, para eso me lo quedo yo. O sea, está acusando al pastor de ser un pillo o un ladrón, pero él se está quedando con el dinero. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es fidelidad, qué es amar a Dios, qué es respetar a Dios. Se sujetan de las cosas materiales. Ahora, este tipo de personas, cuando llega una crisis de persecución, so pena de muerte, ¿qué posición tú crees que va a ocupar? O sea, es evidente que si ha sido infiel toda su vida, en el momento de la apertura, en el momento de la persecución, va a ser infiel. ¿Quiénes son los que van a delatar a los predicadores, a los pastores, a los creyentes fieles, a los que se están reuniendo a pesar de la persecución? Él sabe dónde se están reuniendo, dónde están orando. ¿Quién es el que lo va a hacer? Aquel miembro que siempre ha sido cachazudo, lento, que no ha querido entender, que no ha estudiado la Biblia, que no ha querido orar, ha sido una persona que ha estado en la iglesia como una especie de parásito. Y a la hora de la apertura, a la hora de la persecución, él va a guiar a la gente y va a traicionar a sus hermanos, a su iglesia y a su Dios. Y esto es un elemento sumamente crítico. Hay una parábola que está en Mateo 13, 24. Vamos a leer un momentico esta parábola para aplicarla y entenderla con este versículo. Mateo 13, 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, había una semilla que era una semilla de calidad, la más cara, que era bien escogida, y había una semilla que no era tan cara, que era más barata, del mismo trigo, pero que podía tener impurezas, podía tener restos de mala hierba, y la gente que tenía pocos recursos la compraba así todo y se dedicaban a sacar la mala hierba con tal de comprar una semilla más barata. Pero este señor compró buena semilla, compró la semilla escogida, la que venía 1 libra de semilla de trigo, o 10 libras o 100 libras de semillas de trigo, no tenía maleza, no tenía... Oye, dice, Señor, vea, cuando tú fuiste al mercado, nosotros estábamos contigo, compraste buena semilla. ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo es posible que tengas cizaña? Él les dijo, versículo 28, un enemigo ha hecho esto. O sea,
Hay personas, sorprendentemente, hay personas que están en la iglesia hoy día que los ha traído el mismo enemigo, el mismo diablo los ha traído. Son gente conflictiva, gente envidiosa, gente chismosa. Esto lo hay en todas las iglesias. Obviamente ningún pastor se puede parar y decir, bueno, hermanos, por favor, todos los chismosos, los envidiosos, los calumniadores, toda la gente de baja condición moral, por favor, levántense y váyanse. No, el pastor se para y predica la palabra para todas las personas. Hay gente que permanece en la iglesia por años y nunca han dado ni un frutico, ni un limoncito, ni una manzanita, ni un aguacatico. No han dado nunca fruto porque son personas que Satanás tiene ahí para hacer daño, para molestar, para obstruir, para interferir en el trabajo de los que sufren, de los que gimen y de los que predican la palabra. Impresionante. Dios quisiera que en todas las iglesias fuera solamente trigo lo que hay, pero no, hay trigo y hay cizaña. Ahora, ¿cuál es la repercusión? Dice el Señor Jesucristo explicando la parábola y les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién trae a la gente traidora, sinvergüenza, chismosa, complicada a una iglesia? Satanás los trae. Porque él sabe que una iglesia dividida es una iglesia que va a colapsar tarde o temprano. Allá en Cuba tenemos en el casco histórico de La Habana, en el downtown de La Habana, la zona histórica, la zona primera que se fabricó, edificios que datan de 120, 140, 150 años, desde la época de la colonia, cuando estaban los españoles en Cuba, se fabricaron. Usted va a Cuba y quedan esos edificios idénticos a los que hay en España, a los que hay en las ciudades españolas, porque fueron fabricados bajo el gobierno español. Estos edificios tienen muchos años, no se les ha dado mantenimiento, no se les ha dado ningún tipo de cuidado y se están desmoronando, están a punto de colapsar. Y de pronto viene un enorme edificio de eso abajo, mueren personas, porque no hay dinero, no hay presupuesto para repararlo y colapsan, se destruyen, se caen como si fueran castillos de arena. Hay iglesias que colapsan, que se caen, que no funcionan, que no progresan, porque hay un espíritu de división, de separación, porque ha habido elementos que solamente ven las cosas negativas y las diseminan, las distribuyen entre los hermanos. Y son la comidilla y les encanta incluso hacer visitas para hablar de las cosas malas que ven en la iglesia. Entonces, ¿quién puso a esa gente ahí? Un enemigo ha hecho esto. ¿Quiénes son las personas que van a delatar a los fieles, a los pastores, a los ministros, a los evangelistas en los últimos tiempos cuando anden buscando a los creyentes para matarlos? Estos elementos de cizaña que se han sembrado junto con el trigo. Ahora, aquí hay un elemento interesante en el versículo 28. La segunda parte, vienen los siervos del Señor y dice, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Aquí hay un elemento muy interesante. Todo parece indicar, según algunos han estudiado esta maleza de la cizaña, y algunos opinan que es una planta muy parecida al trigo, muy parecida. Sobre todo en su etapa temprana, una plantica de trigo y una planta de cizaña se parecen mucho. Ahora, dice el Señor, no la arranquen ahora. ¿Qué quiere decir esto? Si tú perteneces a una congregación y tú sabes quién es la cizaña, ora mucho, arrepiéntete, pide perdón, porque el que es trigo no ve la cizaña. El que es trigo cree que todo el que está en la iglesia es trigo. Trata a todo el mundo con amor, con respeto, con ternura, con compasión. No ve la cizaña. Ahora, ¿habrá alguna junta de iglesia, algún gobierno de iglesia, algún consejo de iglesia que sea capaz de encontrar la cizaña y sacarla?
Bueno, dice el Señor, no, porque arrancando cizaña pueden arrancar trigo. ¿Cuántas personas han llegado a una iglesia mal vestidos? Han llegado a la iglesia con una mala actitud, medio desfachatados, se han sentado descortésmente, una postura desafiante. Sin embargo, han pasado los años, esa persona aceptó a Cristo, se bautizó y hoy es un líder de la iglesia. Cualquiera lo hubiera arrancado como cizaña, pero ha sido trigo. Muy interesante esto. O sea, en esta parábola, los siervos del Señor representan los ángeles. Los ángeles que ayudan a Dios en todo. Sin embargo, ni aun los ángeles tienen la capacidad de saber quién es cizaña o quién es trigo, porque el corazón solamente Dios lo lee. Imagínate nosotros que somos seres pecaminosos, llenos de prejuicios, llenos de amarguras, llenos de resabios. Nosotros podemos estar mirando como cizaña a un hermano que es trigo y del bueno. Ahora, la enseñanza de esta parábola, ¿cómo se aplica esta parábola a Mateo 24:10? La cizaña va a estar hasta el tiempo de la siega. Y dice el versículo 29, y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo, Dios, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Por qué es tan fácil en el tiempo de la cosecha recoger la cizaña primero? Porque el trigo da fruto y le pesa la espiga y se dobla. La cizaña no tiene fruto y está paradita, altanera, arrogante y orgullosa, y es fácil arrancar la cizaña en el tiempo de la cosecha, y después se recoge el trigo, que es mayoría, en el granero del Señor. Hermanos, así son las cosas. Dice San Mateo 24, versículo 10. 24:10 dice, muchos tropezarán entonces. ¿Quiénes? Muchos creyentes tropezarán, porque cuando la cosa se ponga fea, cuando la cosa apriete, cuando empiecen a hablar mal de los cristianos, cuando empiecen a perseguir a los cristianos, muchos tropezarán. ¿Y qué tropezarán? Que llegarán a un punto donde no podrán tomar decisiones firmes y sacrificadas por Cristo, porque tendrán miedo, tendrán pánico, tendrán vergüenza de que los confundan con cristianos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermano, esto es una señal, otra señal, la cuarta señal de San Mateo 24, que la gente se va a traicionar. Los creyentes unos a otros se van a traicionar, pero siempre habrá un pueblo fiel que Dios va a preservar hasta su venida. Que Dios te bendiga mucho, que su Espíritu Santo descienda sobre ti, y que tú puedas ahora, en tiempo de paz, hacer pactos de sacrificio, orar, leer la Biblia, hacer una confesión diaria de tus pecados, pedir sabiduría, pedir fuerzas para estar en pie antes de claudicar, y que cuando Cristo venga seamos arrebatados con su iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la claridad del mensaje que está escrito en la Biblia, y es hermoso descubrirlo y ver los desafíos y los retos que le esperan a cada creyente. Pero tú vas a estar con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te damos gracias y te alabamos, porque tu misericordia y tu amor son para siempre. Señor, danos un buen descanso en esta noche, y que tu palabra quede presa en nuestros corazones. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.